Sean bienvenidos todos aquellos que nos están visitando. Vamos a comenzar con el mensaje. Por la gracia de Dios, hoy nos toca a mi esposa y a mí llevar este servicio hermoso, solemne, por la esencia, el origen y el significado que Él tiene. Y con la ayuda del Señor voy a tratar de expresarles al menos una parte de este tema tan interesante. Hoy vamos a hablar de la preciosa sangre. Hoy vamos a hablar de la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. El título de la enseñanza: preciosa sangre. Les invito a estar atentos y con los corazones dispuestos. Es un tema tan interesante, tan hermoso, tan profundo a la vez, que sería imposible en una predicación poder enseñar todo lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de Él. Pero al menos voy a entregar lo que Dios me permitió poder estudiar para esta noche y ser inquietado por Él para hacerlo. Y vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a comenzar leyendo allí. Quiero decirles que los muchachos, los adoradores, no tenían ni la remota idea de que yo iba a predicar. A lo mejor ni sabían que nos tocaba a nosotros. Y quiero decirlo como glorificar a Dios, como testimonio, porque eso alimenta nuestra fe y confianza. Ellos oraron y prepararon el repertorio que ellos creen Dios les puso en su corazón llevar hoy. Y si ustedes notan, abrieron el servicio llevándonos a adorar al Señor con 3 alabanzas. ¿Se dieron cuenta de la última? Yo no la conocía, pero es demasiado preciosa la letra. Y dice un poco de lo que hoy voy a tratar de exponer en esta predicación: la preciosa sangre. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 17. ¿Qué les quiero decir con esto? Démosle a Dios la gloria y sigamos buscándolo a Él para poder dar de Él. El pastor, el predicador, el maestro, el adorador, el diácono, la danzarina, el misionero, el que está en el ministerio de teatro, todos, sin excepción, busquémosle a Él para dar de Él. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 17. Comenzamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén.
Dile al que está a tu lado: sangre preciosa. ¿Vieron que lo dice la Biblia? ¿Vieron que está allí? En el verso 19, sino que fuimos redimidos y rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que es preciosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué más será preciosa? Para los que creen, su sangre derramada en la cruz. Para los que creen en ese sacrificio y en su sangre derramada en la cruz, ¿por qué es preciosa? ¿Por qué el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se expresa acerca de la redención que obtenemos en Cristo de esta manera romántica acerca de la sangre de Jesucristo? Preciosa sangre, la sangre preciosa de Cristo. Y lo primero es que todo ser humano que derrame sangre, esto es cometer pecado, también su sangre debía ser derramada. Vamos un momento, no pierdan, si quieren colocan un separador allí en Pedro y vámonos a Génesis. En el capítulo 9 y el verso 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Inmediatamente tu conciencia te dice: bueno, yo no estoy allí porque yo no soy un asesino. Pero quiero decirte que desde el punto de vista de Dios, o enseñarte que desde el punto de vista de Dios, asesino no es solamente aquel que acciona un arma para matar a otro. Desde la perfecta santidad de Dios, asesino también es aquel que ha tenido al menos la intención en su corazón de aborrecer a su prójimo. Y miremos un momento como dice Primera de Juan. Tengan las Biblias a las manos, porque si el Señor lo permite, hoy vamos a leer palabra. Creo que es la base fundamental de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Primera de Juan capítulo 3 y verso 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es homicida? Es un asesino, sinónimo de asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es parecido a lo que Jesús nos enseñó acerca del acto de adulterio. Jesús dijo: oíste que fue dicho en la ley, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo que si ustedes en su mente y en su corazón codician y quieren tener la mujer de su prójimo, están adulterando. Aquí es similar, pero con otro tema: el tema del asesinato. ¿Cuántas veces nos hemos airado contra nuestro prójimo cuando decimos: Señor, es que nos das un prójimo? ¿Cuántas veces hemos querido darle en el nombre de Jesús, al menos en el nombre de Jesús, pero darle? Si somos sinceros, comenzando por el pastor, estoy raspado, porque tengo que reconocer que a lo largo de mi vida muchas veces puede ser
La mayoría de las veces puede ser así porque consideré que fue una injusticia lo que me hicieron. Puede ser porque consideraste que es una injusticia lo que te hicieron. Pero ¿cuántas veces nos hemos airado y nos hemos molestado al punto de querer ir a buscar a esa persona y a darnos unos golpes con esa persona? Les voy a aclarar para que no salgan por ahí diciendo: nuestro pastor es un boxeador. Hace mucho tiempo, gracias a la gracia de Jesucristo que me ha ido transformando, hace mucho tiempo que no lo siento, pero muchas veces lo sentí. Muchas veces estuve a punto, cuando no conocía a Cristo, de asesinar a alguien en peleas que, si nos ponemos a ver, no tienen razón de ser. Muchas veces nos hemos molestado, airado y hemos deseado el mal de alguien en alguna etapa de nuestras vidas. No tienen por qué haber sido hoy ni ayer. Pero lo cierto es que el Señor nos enseña que cuando nosotros tenemos un sentimiento de discordia al punto de, ay, no sé cuánto han escuchado esto, ay, es que no lo soporto. Ay, es que no la soporto. ¿Cuántos han escuchado eso? Esta frase es sinónimo de aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Es cuando pruebas algo y te lo intentas comer y lo aborreces, te desagrada tanto que no. Bueno, así a veces nos pasa en el corazón con personas. Entonces, no me dirigió Dios a colocar este ejemplo para señalar, me dirigió Dios a colocar este ejemplo para ver cuán necesaria es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para ti y para mí. Porque si Él no hubiese tomado nuestro lugar en la cruz, quizás hoy, sin haber matado a alguien físicamente, tuviéramos una lista de decretos escrita y en varias ocasiones somos contados como homicidas, porque en alguna etapa de nuestras vidas sentimos odio contra alguien y el deseo de despreciarle y de aborrecerle. Y esto Dios lo toma como un corazón que tuvo ausencia de amor. Por eso aborreció y por eso Dios le está llamando homicida. Entonces, allí dice claramente eso. Y donde leíamos en Génesis dice que si alguien derrama la sangre de otro, o si alguien desea el mal del otro, llevándolo a Juan, a nuestra aplicación cristiana, entonces ese alguien tiene que recibir eso que ha deseado, porque eso es lo que Dios habló allá a Noé en Génesis 9, donde leímos. ¿Ok? Eso es lo que dice la sociedad, la ley del talión. Eso es lo que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Ok? Eso es parte de eso. ¿Por qué más es preciosa la sangre de Jesucristo para los que creemos? Hebreos capítulo 9. Vamos a suponer que nunca aborrecimos a nadie. Somos hombre y mujer de paz, de tanta paz, que aún cuando no conocíamos a Cristo, a nuestros enemigos les bendecíamos y no teníamos nunca. Pero de repente fallamos en otra área. La palabra de Dios dice que no hay un ser humano que no haya pecado, que todos hemos fallado en algún momento. Quiero decirte que por grande, mediano o pequeño que haya sido nuestro pecado, todos nuestros pecados, si queremos aspirar a una vida eterna, si queremos aspirar a tener una comunión con el Espíritu Santo, a que Cristo viva en nosotros, pecado grande, pecado mediano, pecado pequeño, tiene que ser redimido, tiene que ser borrado espiritualmente hablando de nuestras vidas. Si el pecado no es borrado de nuestras vidas, nunca la presencia de Dios estaría con nosotros y en nosotros. ¿Cuántos van conmigo? Es indispensable que nosotros seamos redimidos. Y la manera de Dios
para redimir el pecado de un ser humano, repito, sea grande, sea mediano, sea pequeño, solamente es a través de una vía. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 y verso 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si no se derrama sangre para expiar y espiritualmente limpiar el pecado, no hay remisión de estos. Los pecados van a permanecer sobre las vidas. Es por eso que en el tiempo antes de Jesucristo venir a la tierra a hacer su sacrificio y a predicar el evangelio de la paz, los sacerdotes fueron instruidos por Dios para que estuviesen día a día ofreciendo sacrificios en el altar delante de la presencia de Dios. Es por eso que ellos tenían nada más y nada menos, hermanos, solamente lo hemos conversado como en esta noche, solamente lo hemos oído, pero ¿sabe qué es llevar a la práctica? Que cada vez que me voy a acercar o pienso en Dios o me voy a acercar al templo, tengo que buscar un animal y tengo que irme con ese animal al templo, y tiene que estar allí un sacerdote con unos levitas, y ellos tienen que tomar esos animales y matarlos delante de la presencia de Dios y rociar la sangre para ser perdonados los pecados del pueblo. Ese mismo sacerdote tenía que purificarse primero a sí mismo, porque si no lo hacía, cuando intentaba entrar a la presencia de Dios, allí mismo caía muerto. Es allí porque digo que si no somos redimidos de nuestra falta, jamás la presencia del Espíritu Santo puede estar en tu vida y la mía. Tú sabes y estás convencida y convencido del regalo tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabe que después de la vida eterna, el regalo que considero hasta ahora en el conocimiento que por gracia de Dios he recibido, creo que no me equivoco, el regalo más grande después de la vida eterna es el Espíritu Santo? Si con el Espíritu Santo hemos recibido la libertad de nuestras cargas, hemos recibido quitar la venda de nuestros ojos espirituales, conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra, hemos recibido sanidad en nuestros corazones, nuestras heridas han sido sanadas, hemos recibido libertad de los demonios que nos tenían atados y oprimidos, hemos recibido dones para servirle a Dios. Hoy puedo estar parado aquí predicando porque la gracia de Jesucristo está sobre mi vida, su Espíritu Santo puso, y hay don de predicación, hay don de pastor, pero eso es de Él. Yo jamás lo tenía, tú jamás lo tenías. Son tantas riquezas espirituales y emocionales que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Emmanuel, Jesucristo dentro de nosotros, Dios con nosotros. Pero para que eso sea hoy posible, tú has tenido que ser mirada y mirado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hemos tenido que ser filtrados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Cuando despertó Él en nosotros esa fe, empezamos a creer que esa sangre nos había limpiado. Y cuando empezamos a creer eso, la presencia de Dios pudo venir a morar contigo y conmigo. Ahora no estamos solos. Ahora su presencia está con nosotros. Pero tenían que derramar la sangre en aquel tiempo. Antes se derramaba la sangre de los machos cabríos y de los animales. Ahí mismo en Hebreo podemos rodar al capítulo 11. Perdón. En el mismo capítulo 9, pero en el verso 11. Y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes por qué tú y yo podemos servirle a Dios? Ahorita lo estaba diciendo. Porque la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias. Si no, nosotros nos sintiéramos tan acusados que jamás hubiésemos sido capaces de acercarnos a este lugar a ministrar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Allí lo está diciendo el Señor. Es un milagro y milagros sobre milagros lo que este regalo ha traído a nuestras vidas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, si tú eres heredero, tiene que morir primero tu padre de quien vas a heredar, para que puedas recibir la herencia. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, rozó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, esto es, remisión de pecados. Entonces, en la primera parte, o el primer punto del por qué es preciosa la sangre de Cristo para el apóstol Pedro, pero ¿por qué es preciosa la sangre de Cristo para Dios? Porque la Biblia dice que la escritura no fue escrita por inspiración humana, o sea, la inspiración no era de Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba diciendo: la sangre de Cristo es preciosa, a través del apóstol Pedro, y ahí quedó escrito en esa carta. Porque tú puedes ahora levantarte en tu cuarto y ir a la presencia de Dios, y Dios te perdona, y a través de esa sangre Dios te limpia. Y en ese mismo lugar, o en el baño, o en el trabajo, cuando te acordaste que tiene una aflicción, ahí clamas a Dios. O de repente de camino, o incluso cuando vienes a la iglesia, aquí estamos. Hemos abierto un servicio de adoración a Dios. Comenzamos a adorar al Señor. Ahora mismo el sacerdote que Dios ha llamado está predicando su palabra, y podemos ver que ninguno ha tenido que matar ningún animal, que antes había que hacerlo. Porque Jesucristo, una sola vez y para siempre, entregó su propia vida y derramó su propia sangre, para que tú y yo, desde ahí en adelante, cuando creyéramos en eso, pudiéramos tener libre acceso al lugar santísimo. Y es la sangre del nuevo pacto. Hoy hablamos específicamente de esa sangre, de la sangre del nuevo pacto. Pero antes de proseguir, vamos a volver allá donde comenzamos, a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y en el verso 17. Y quisiera recordarles que no es que Dios en medio de los tiempos cambió los planes. No es que es un pensamiento de Dios nuevo. Dios nos enseña que Él había destinado esto antes de fundar el mundo. Si nosotros vemos
verso 20. Después que en el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos van conmigo? Dios está haciéndonos conocer que antes de fundar el mundo ya Él sabía que nos iba a redimir, que nos iba a hacer falta esa redención y que Él lo iba a hacer a través de Jesucristo. Pero Él lo destinó, dice allí, antes de la fundación del mundo, pero lo manifestó en los que, en los postreros tiempos, por amor a nosotros. Alguna vez les he dicho predicando aquí que creo que en todas las dispensaciones de los tiempos de Dios, la iglesia de Jesucristo, y especialmente la iglesia de esta generación que está viendo las señales que Jesucristo dejó claramente especificadas delante de nuestros ojos. Hace 10 años las anunciábamos. Decíamos, pronto va a comenzar a pasar esto. Hoy las anunciamos como noticias de nuestro acontecer. Yo he dicho que, por gracia de Dios, que creo que somos la generación, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, con el mayor privilegio, pues es muy posible que inclusive tú y yo veamos venir a Jesucristo en las nubes. No estoy diciendo que va a ser así, estoy diciendo es posible que así sea. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, cuando veáis todas esas señales, debes saber que estoy muy cerca a la puerta. Eso es como si estuviese allí tocando la puerta. Entonces, bueno, es posible. Pero para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero también puede ser en unos cuantos años. Solo Él lo sabe. Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. No le presten atención a los maestros que están abundando por allí, sacando cuentas y diciendo en tal fecha. Ya se han quedado con unas cuantas fechas con los crespos hechos, porque están dando pasos que Jesucristo mismo no dio. Ahora, lo que quiero decir de esto es que dice allí que antes de fundar el mundo ya Dios había destinado redimirnos por la sangre del Cordero, pero que lo manifestó en los últimos de los tiempos. Cuando dice manifestado en los postreros tiempos, está diciendo manifestado en los últimos de los tiempos. Y ya dije en el contexto que las señales nos están demostrando que estamos en los últimos tiempos. Por una razón lo hizo así. Termina el verso 20 diciendo, por amor a vosotros. ¿Cuántos los ven? Por amor a vosotros. Por eso es que nosotros entendemos que oficialmente la fiesta de la Pascua, la celebración del sacrificio y de la salvación de la Pascua, oficialmente se establece a través de Moisés, estando Israel oprimido en Egipto, a punto de salir de la opresión. Pero repito, oficialmente. Pero cientos de años antes, ya Dios venía anunciando proféticamente que por allí era el camino, a través de un cordero que tomaría nuestro lugar. Algún ejemplo demasiado importante para mí, diría yo. Abraham, cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo Isaac, es el primer, que ahora recuerde, puede ser que haya otro y no lo recuerde, pero es el primer episodio que ocurrió. No es una novela, es la palabra de Dios que es veraz, donde alguien tenía que morir por orden de Dios, y el mismo Dios se proveyó de un cordero para que el cordero tomara el lugar de aquel ser humano que tenía que morir. Traer y devolver la alegría al corazón de aquel hombre llamado Abraham, de que su hijo no tendría que haber muerto, porque Dios se había provisto
de cordero, de aquel cordero trabado en un zarzal que en otras ocasiones hemos compartido. ¿Están claros con eso, verdad? Y de allí se dice la primera vez en la historia de la Biblia: el Señor es el Dios proveedor, o el Señor se proveerá. Cuando Abraham expresó las palabras Jehová Jireh, después de haber visto aquello, él lo pronunció en fe. Cuando Isaac, antes de casi ya cuando iba a hacer el altar, le preguntó: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham le contestó: Jehová se proveerá de cordero. Allí lo anunció confiando en Dios. Luego, en el mismo acto, Dios se proveyó del cordero trabado en el zarzal, y ya todos sabemos la historia. Fue la primera vez donde yo veo en la Biblia, pero hace miles de años atrás, que Dios estaba anunciando que ese era su plan de redención, y que a través de un cordero que se sacrificaría, su pueblo sería librado del juicio que merecía. Ahí estaba eso. Luego comenzó Isaac a reproducirse. La descendencia de Abraham comenzó a multiplicarse, y conformaron lo que serían Jacob, los 12 patriarcas y el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, ya siendo un número más o menos, caen por su pecado en esclavitud en Egipto. Y allí Dios oye el clamor de su gemir en una opresión terrible. Y allí Dios le establece a Moisés directrices claras. Éxodo capítulo 12. Y es cuando Dios le dice a Moisés: ya había el Señor traído varias plagas sobre Faraón y su pueblo, para que soltara de la opresión a sus hijos israelitas. Pero aún así Faraón no daba el brazo a torcer. Entonces Dios dice a Moisés: todas las familias de mi pueblo, cada hogar sacrifique un cordero, de los machos sin defecto, cabra o cordero, pero cada uno sacrificará un cordero. Lo comerán, aquella noche cenarán con aquel cordero, y la sangre aparte la tomarás en un lebrillo, y con la sangre marcarán las entradas de las puertas de las casas. Voy a enviar un espíritu heridor de muerte por las calles de Egipto, y va a morir todo primogénito de la casa de los egipcios. Los egipcios no le prestaban atención a Dios. Cuando le prestaban atención era para darle la espalda, para oprimir al pueblo de Dios. Entonces, cuando ese espíritu de muerte vea la sangre del cordero sacrificado, seguirá de largo, dijo Dios a Moisés, y entrará en las casas de los egipcios y hará morir al primogénito de los hombres como al primogénito de los animales. Será un lamento, un sufrimiento y un lloro para Egipto terrible, pero sobre mi pueblo ni un perro moverá sus pezuñas, dijo el Señor allí en ese contexto. Lo puedes buscar. O sea, protegeré las casas de mis hijos, que yo vea la sangre del cordero sacrificado en el frente, no solamente a ellos, sino también hasta sus animales. Yo lo veo así, porque por algo Dios lo dejó allí. Y allí se establece esa fiesta oficialmente como fiesta que sería celebrada perpetuamente. Si ustedes leen, Dios le dice a Moisés: esta fiesta la celebraréis por vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Esto significa para siempre, no tendrá caducidad. Pero en una historia de la vida partida en dos, cuando Jesucristo vino, durante todos esos años, los israelitas ortodoxos, los que querían hacer la voluntad de Dios, se mantuvieron haciendo estos sacrificios.
todavía los israelitas ortodoxos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero que no creen que Cristo es su Mesías y están aún esperando que el Mesías venga, algunos seguirán sacrificando sus corderos. Pero para todos aquellos que creen en Cristo y que Él es el Mesías, desde ese día la fiesta sigue siendo la fiesta de la Pascua, pero tiene una gran diferencia. Porque haber sido el Hijo de Dios ahora el que tomaba el lugar del sacrificio, un ser humano, Dios hecho hombre, Jesucristo, pero sin pecado alguno sobre él, sin mancha, para que se cumpla la escritura que dice: si por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que entrar el perdón y la salvación. Por un hombre injusto, Adán y Eva, entró la muerte y el pecado. Por un hombre justo, Jesucristo, entró el perdón y la salvación. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y desde entonces la fiesta de la Pascua se llama la Cena del Señor o la Santa Cena. Bien escrita en la palabra, diciendo que hagamos eso todas las veces que podamos en memoria de Él. Esta fiesta no caduca. La fe en el cuerpo molido de Jesucristo en la cruz y en su sangre derramada que nos redime, según Dios, no caduca, es para siempre. Por eso entendemos aquí esta escritura en Pedro. ¿Por qué dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros? Mediante ese sacrificio creéis en Dios, dice allí. Y pare usted de contar. Por eso vamos a entender que antes de nacer el primer hombre en la tierra, ya el Señor había destinado redimirnos a través del sacrificio de un cordero. Luego, la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Recuerdo las palabras de Juan el Bautista. Él era un judío. Él fue el último profeta que anunciaría al Mesías sin que el Mesías llegara. Y cuando Juan estaba bautizando a los hombres para arrepentimiento de sus pecados, él vio venir a Jesús a él. Y su expresión fue: este es el Cordero de Dios. Miren lo que significan las palabras. No el dicho así, acostumbrados a oír. Ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Miren lo que significan las palabras. Ese es el Cordero de Dios. O sea, ahí está el sacrificio que Dios envía, que va a quitar el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía y hablaba, dijo Juan. Y se regocijó cuando le vio. La sangre de Cristo es la señal que Dios estableció. No lo ha establecido un hombre, no lo ha establecido una religión. Oído, iglesia, no lo ha establecido una denominación evangélica. No, Dios estableció que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, que esa es la base del pacto de paz de Dios con el hombre. A través de la sangre de Cristo nos perdona. Y vamos un momento al Evangelio según San Lucas capítulo 22 y leemos en el verso 20. Y dice así: estaba Jesús antes de ser apresado, castigado, crucificado. Antes de eso, justo antes, la última cena, estaba él dejando instituida la cena del Señor o la Santa Cena, que es la cena de los santos. La cena de los santos porque Él con esa sangre nos ha limpiado y nos ha hecho santos para Dios. Y dice el verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Según otros evangelios dice lo mismo y añade: os digo que no beberé otra vez
Aquí mismo está, verso 18. Verso 15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y siguió. Cuando nosotros leemos en 1 de Corintios capítulo 11 y verso 23, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y él escribe: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Quiero decirles que esto estaba siendo escrito y ministrado a los cristianos que estaban en Corinto, pero también a ti y a mí. Por eso esta carta forma parte del canon de las Escrituras y perfectamente concuerda con lo que nuestro Señor hizo. Cuando Dios inspira a Pablo, escribe y ministra esto, ya Jesucristo hace tiempo había subido a la diestra del Padre. Él había dejado esa enseñanza, Él había dejado para que nosotros la hiciéramos siempre, todo el tiempo. Le había dicho a Moisés: celebraréis esto por estatuto perpetuo. Ahora le había dicho a los 12 discípulos: hagan esto todas las veces que puedan en memoria de mí. Y sigo leyendo. En ese contexto histórico donde Cristo ya estaba a la diestra del Padre, ya Él había hecho el sacrificio, había muerto, había resucitado, había aparecido a los discípulos, había dejado las últimas instrucciones, ascendido al Padre, está los primeros cristianos. Esto es parte de la historia de los primeros cristianos. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Escuchen: haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios nos enseña que tú y yo necesitamos recordar a diario la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. He leído en la carta a los cristianos que dice que hay cristianos que toman una conducta errónea ante los ojos de Dios. Y Dios les habla y les dice: han olvidado la purificación de sus pecados que se les había dado con la sangre que se derramó de Jesucristo. La han olvidado. Cuando un ser humano se olvida de que sin el sacrificio de Cristo, sin su sangre derramada en la cruz, no puede acercarse a Dios, no puede servirle a Dios, no puede hacer algo en la vida que realmente valga la pena. Cuando un ser humano olvida eso, ha comenzado su camino a la debacle. Porque la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el que consumará la fe. Mientras tanto, en ese trayecto, desde el día que le oímos y creímos hasta que Él venga, nuestra fe debe ser diaria. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Escucha esto, como dijo Jesús: cada día, no a veces, cada día, y venga en pos de mí. Pero cuando estaba dándonos la enseñanza del significado de su cuerpo, o de la cena del Señor, o la Santa Cena, que simboliza el pan su cuerpo y el vino su sangre, Él dijo: deben hacerlo en memoria de mí. Iglesia, nunca olvidemos que no merecíamos nada. No merecíamos que Dios se acercara a nosotros. No merecíamos que Dios nos perdonara. No merecíamos que Dios nos llamara a sus hijos. No merecíamos que Él nos diera su Espíritu Santo. No merecíamos que fuéramos pastores o maestros o adoradores. No lo merecíamos. Fue su gracia, su favor y regalo inmerecido. Fue su misericordia
Aquel que vive día a día recordando eso, mucho ama la palabra de Dios. Jesucristo enseñó. Estaban otros allí escuchando a Jesús, cenando con Él. Tenían algún tipo de intimidad con Jesús porque estaban cenando con Él. Pero una mujer hizo algo diferente, un poco más extravagante en comparación a los demás. Ella derramó aquel perfume y con el perfume y sus lágrimas y su cabello adoraba a Jesús enjugando sus pies. Y Jesús dice para que ellos entiendan el frenesí, con la pasión con la cual aquella mujer lo estaba haciendo. Y ellos estaban ahí al lado de Jesús frente a Él, pero insensibles. Para que ellos entendieran la insensibilidad de ellos y la sensibilidad de ella. Jesús dice: lo que pasa es que al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Esa mujer era muy pecadora, pero Cristo la había perdonado y ella lo había entendido. Si tú y yo vivimos cada día recordando dónde fuimos perdonados y santificados, nunca nos apartaremos del Señor. Nunca nuestros corazones dejarán de ser sensibles a su presencia. Siempre tendremos una adoración que darle. Nunca estaremos insensibles en un ambiente donde estamos todos adorando al Señor. Tampoco lo haremos cuando estemos en el secreto de nuestra vida y día a día. Siempre habrá una razón y un motivo para decirle: Padre, gracias. Cristo precioso, gracias. Dios mío, qué hermoso lo que me has regalado. Qué hermoso lo que has hecho por mí. Porque no olvidamos de dónde Él nos llamó y dónde estábamos y hacia dónde íbamos. A un infierno seguro, a un castigo y condenación eterna segura. Para allá íbamos tú y yo derechos. Y Cristo con su amor interrumpió ese camino. Tomó tu mano y la mía. Nos lavó con su sangre. Nos puso su presencia. Nos enamoró de Él. Y hoy le podemos servir por ese regalo y esa gracia. Que nunca se te olvide que si un día la sangre de Jesucristo fuera quitada de tu vida y de la mía, estaríamos perdidos. Hay corderos que pierden la vida en la manada. Escuchaba por allí esa reflexión y tiene que ver también un poco con esto. Pero hay también mamás corderas que pierden la vida. Y cuando ellas pierden la vida, sus hijos quedan huérfanos. Por lo tanto, no hay quien les amamanten. Ellos tienen una característica. La semana pasada en la enseñanza de cabras a ovejas hacía una referencia en cuanto a las vacas y los becerros. Ellas conocen, así como una madre conoce a su bebé, a su hijo, ellas conocen a sus crías. Las conocen por el olor. Y cuando a la mamá que no es la mamá, porque la verdadera mamá murió, se le trata de traer el corderito que quedó huérfano para que no se muera de hambre y ella lo amamante, cuando ella lo huele, ella lo rechaza. Es algo que Dios puso en su creación, es instinto animal o parte del instinto animal. Entonces los pastores tienen una estrategia. Y la estrategia es que toman el cuero del corderito que había muerto, lleno de sangre, se lo ponen encima al que está huérfano. Se lo llevan a la mamá que había quedado sin hijo. Y sin ser ese el hijo, olfatea el olor del que había sido su hijo, pero murió. Y lo acepta. Lo acepta y lo comienza a alimentar. Y lo sostiene. Y espiritualmente Dios ha hecho así contigo y conmigo. Tú y yo no solamente no éramos hijos, tampoco éramos israelitas. Pero a través de Jesucristo, por su sacrificio y su sangre, el Cordero de Dios, hemos sido tomados al árbol. Hoy, los que conocen la Escritura,
entendemos, y esto lo voy a decir desde el más bajo nivel de sencillez y humildad, pero es una verdad bíblica. Hoy los gentiles que han creído en Jesucristo están viviendo un privilegio que los hijos del reino, que son los israelitas, judíos ortodoxos, no están viviendo. Y repito, no lo digo jactándome. Cuando Pablo lo explicaba, decía: nadie se jacte por esto. Hemos sido llamados aquí, los gentiles han sido llamados aquí en el lugar de los judíos israelitas por raza. Dios permitió que ellos desobedecieran para que ustedes fueran tomados en su lugar. Así que lo digo desde el más bajo sentido de humildad, con mi mirada puesta y mi corazón orando por mis hermanos judíos, porque algún día seremos un solo pueblo. Está la profecía escrita. Aunque sea allá después de la gran tribulación, cuando ellos se arrepientan. Pero así será. Pero el Señor nos puso el cuero o la sangre encima, el olor de la sangre encima, espiritualmente hablando. Todo esto es llevándolo a lo espiritual, del Cordero Hijo de Dios. Y cuando el Padre ve que nos acercamos a Él en el nombre de ese precioso Cordero, es como si nos estuviesen poniendo el cuerito y la sangre de Jesucristo encima. Y el Padre no ve a Rosalía, ni ve a Andri, ni ve a Raymond, ni ve a Carlos. El Padre ve a Cristo en tu vida y en la mía. Y el Padre nos acepta como hijos, nos recibe como hijos y nos ama como hijos, nos bendice como hijos. Por eso Jesús decía: los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Los primeros eran los israelitas y quedaron de último. Los últimos éramos nosotros y resulta que hemos quedado de primero. Por la gracia de Cristo aquí estamos. Que Él nos ayude a mantenernos en Él. Pero es algo muy tremendo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: identifiquen allí. Esto es doctrina de Dios. Repito, no de denominaciones y no de hombres. Lo estamos estudiando en la Biblia. Dice: esta copa es el nuevo pacto. ¿En dónde es el pacto? Dice: en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Lo que conllevó la muerte del Señor: los vituperios, las heridas, los golpes, la sangre derramada. Dice: anunciáis. ¿Hasta cuándo? No es que un día cuando creímos lo conocimos y nos callamos. Es que hasta que Cristo venga estaremos diciendo: su sacrificio, su sangre derramada me dio vida, y también te quiere dar vida a ti. Cuando le hablamos al que no le conoce. Amén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un pacto eterno. Por eso dice: hasta que Él venga. Hebreos capítulo 13. Y verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Porque Él es el pastor de las ovejas. ¿Cuál es la base de que Él sea el gran pastor de las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Y por qué Él puede ser el gran pastor de las ovejas? Por la sangre del pacto eterno. ¿Están viendo esas palabras?
sangre, pacto y eterno. ¿Ok? Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos han leído en la Escritura o han escuchado que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados? ¿Qué significa ser propicio o propiciación? Significa ser favorable, ser benévolo, ser oportuno, ser adecuado. Jesús relata de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno que conocía mucho la ley de Dios y la Biblia y la palabra, y que Jesús dice que decía: yo te doy gracias porque yo sí te conozco, porque yo sí oro, porque yo sí ayuno, porque yo sí diezmo, yo te doy gracias. No soy como los demás que no hacen esto. Había en él un espíritu de confianza en su propio conocimiento, al punto de mirar a los demás como menores que él mismo. Y la Biblia dice que mires a tus hermanos en Cristo como mayores que a ti mismo. Y dice Jesús: pero había otro a su lado que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Sus palabras eran: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. ¿Qué estaba diciendo él? Sé oportuno, Señor, porque lo que un pecador necesita es un redentor como tú. Porque lo que las manchas que he traído a mi alma, a mi espíritu y a mi vida con el pecado que he hecho necesitan para ser borradas, es un cordero sacrificado con su sangre derramada como tú, Jesús. Eso es lo que él está diciendo cuando le dice: sé propicio. ¿Ok? Necesitamos, según la perspectiva de Dios, busquen Romanos capítulo 3 y verso 25. Necesitamos poner la fe y la confianza no en lo que nosotros podamos saber, hacer o conocer. Pablo sabía mucho, Nicodemo sabía mucho. Ambos necesitaron tomar su conocimiento y ponerlo a un lado para nacer de nuevo, para poder comprender la salvación de Dios a través de Jesucristo. Necesitamos poner nuestra fe en la sangre derramada de Jesús. Romanos capítulo 3 verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿La fe en qué? Dios está diciendo que debemos tener fe en la sangre que Él derramó. ¿Ok? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto tiene dos connotaciones. Primero, si te sientes señalado o señalada por tus pecados, por tus rebeldías y tus desobediencias, si sientes que tus vestiduras espirituales se han manchado, más necesitamos poner nuestra fe en la sangre que nos limpia de todo pecado. Debemos poner nuestra confianza en Él, pero quiero decirte que Dios se está inspirando a través de su predicación y su palabra para que lo hagas. Dios no quiere que te quedes retraída o retraído con una conciencia acusándote, o el enemigo, que es el acusador, acusándote, diciéndote: no eres digna, no eres digno. Dios quiere que reconozcas que no eres digno y que no eres digna, pero que vengas a Él y reconozcas que Él es el Cordero sacrificado, el que te puede perdonar y te puede limpiar, lavar nuestras conciencias para que entonces podamos servir al Dios vivo.
Si su sangre nos limpió de los pecados pasados, también nos limpió del deseo de pecar. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 5. Perdón. Capítulo 1, desde el verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Démonos cuenta que está hablando de un diario vivir. Démonos cuenta que no está hablando de un día que creímos en eso y ya y lo olvidamos. Está hablando de un diario vivir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Él? Nos perdona y nos ¿qué? Y nos limpia. Porque es importante que conozcamos la doctrina tal cual como Dios le enseña. Hay gente que puede decir que Él te limpia y puede seguir pecando. ¿Y qué es la sangre de Jesucristo? ¿Un jabón que tú vas a la batea cada vez que quieras y lo necesites? Está diciendo que la fe en esa sangre derramada tiene el poder de no solamente limpiar las manchas que ya nos hicimos en el pecado, sino de limpiar nuestros corazones del deseo de seguir pecando. Tú y yo le podemos decir con sinceridad, Dios, y allí el Espíritu Santo nos abre el camino al Padre de una manera fenomenal, porque dice, tranquilo, tranquila, ninguno que te diga que él no ha pecado está en lo cierto, es un mentiroso. Tú has pecado, pero él también, ella también, tranquila, ven a Jesús. Es lo que está en resumen diciendo. Ven a Él y Él te limpiará con su sangre. Y cuando estemos allí delante de Él y reconozcamos nuestros malos deseos, podemos decirle, Señor, por favor, necesito que me limpies con tu sangre. Y si hay en mí un deseo desordenado o fuera de tu voluntad, Señor, tú puedes limpiarlo. Tu palabra dice que tú puedes quitarlo de mí, Señor. Límpiame y quítalo de mí. Eso es lo que allí está diciendo. Por eso la vida del cristiano se regenera y se santifica. Yo les invito, si a alguno le da sueño, se para, da una caminadita y se vuelve a sentar sin alborotarme a los otros, para que estén atentos al mensaje. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú te imaginas a alguien que te diga, sí, yo una vez necesité la sangre de Cristo, pero ya hoy no. Ya hoy no, porque ya yo no soy un hombre pecador. Ya yo no voy a andar clamando la sangre de Cristo. Ya yo no voy a estar necesitando ese sacrificio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, cuando está hablando de las señales de su venida, en medio del contexto de estar Jesús enseñándonos las señales para que nos preparemos, dice, orad pues, que seáis tenidos por dignos de escapar de la ira venidera que ha de manifestarse. ¿Qué significa eso? Eso significa que puedo tener 25 años en el Señor, pero tengo que cuidarme. Mira el que esté firme, que no caiga, dice la palabra. Y tengo que estarle pidiendo a Dios día a día, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame a ser tomado en cuenta por ti. Ayúdame a estar en tu propósito y en tu voluntad. Tú y yo, de parte de Dios, tenemos esa orientación. ¿Hasta cuándo es la Pascua?
la muerte del Cordero y la aspersión de la sangre. Jesucristo dijo: hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando Él estableció la Santa Cena o la Cena del Señor, Él les dijo: ustedes háganlo en la tierra en memoria de mí. Yo voy al cielo y no lo voy a volver a beber. Los voy a esperar. En otras palabras, no lo voy a volver a beber hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de nuestro Padre. Hasta allá. Todavía ya el Señor a sus siervos hará que se sienten a la mesa, dice, y vendrá a servirles. Lucas capítulo 22 y verso 16. Dice: hasta que se cumpla. 22 y verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla. Miren esa palabra allí. Hasta que se cumpla. ¿En dónde se cumplirá? La consumación de la Pascua. En el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que hasta que Jesucristo venga y nos levante, tú y yo necesitamos la Pascua. ¿Cuántos van conmigo? Tú y yo necesitamos del sacrificio, de confiar en el sacrificio, de confiar en la sangre derramada en el sacrificio. Hasta que Cristo venga, allá se cumplirá. Hasta ese momento tenemos que estar agarrándonos por la fe, como leíamos en Romanos, de la fe de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo. Su sangre limpiará nuestras conciencias para que podamos servirle. Mira cómo dice Hebreos capítulo 9 y verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hay una enseñanza ahí hermosa. Allí dice: limpiará nuestras conciencias, pero no lo deja hasta allí. Limpiará nuestras conciencias de nuestros pecados. Pero fíjense cómo lo identifica: de obras muertas. ¿Qué significa? Ya te retiraste de eso. ¿Cuántos van conmigo? Obras que ya no están en ti, obras que ya dejaste de hacer. Por eso es que la Biblia dice que es bienaventurado el ser humano al cual Dios no inculpa de iniquidad y de pecado. Que es bienaventurado el ser humano que Dios ha perdonado su pecado. Es bienaventurado. Pero el ser humano que no ha sido perdonado no tiene bienaventuranza. O sea, una carga de castigo está sobre él. Por eso necesitamos ese perdón, para ser absueltos de cualquier tipo de condenación o castigo. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para poderle servir al Señor. Si tienes una inquietud, si eres nuevo en el Señor, debes saber que Dios te ha llamado y te ha llamado con un propósito. Número 1, perdonarte y darte salvación eterna, es lo más importante. Pero seguido de eso, ¿qué haremos los hijos de Dios mientras Él nos tenga en la tierra? Ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Dios, con el llamado a perdonarte y a salvarte, te ha dado un llamado a servirle. Y con su Espíritu Santo te ha entregado dones y talentos. Así que hay que orarle a Dios. Y cuando el enemigo te quiere echar para atrás diciéndote: no, ¿y cómo tú vas a servirle a Dios si tú hacías esto y lo otro? Dile: la sangre de Jesucristo derramada en la cruz me limpió no solamente de la maldad que había hecho, sino me lavó también la conciencia para que yo con libertad me pueda acercar al Señor a servirle. Amén. Es tremendo de verdad. La sangre de Jesús derramada en la cruz es la base del pacto eterno con el gran pastor de las ovejas. Ya lo leímos, ¿verdad? Ok. Hemos sido elegidos por Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo, espiritualmente por medio de la fe. Y hago esto entre comillas y entre paréntesis.
ustedes ven que no estamos como los tiempos de los sacerdotes levitas derramando sangre literalmente, no. Ahora estamos todo el tiempo teniendo fe en la sangre que Jesús derramó, teniendo confianza en el sacrificio que Jesús derramó. Pero a través de esa fe, espiritualmente nosotros nos debemos ver cubiertos por esa sangre de Jesucristo, lavados por esa sangre de Jesucristo, marcados por esa sangre de Jesucristo. ¿Sabes? Y voy a terminar con esa lectura al final, perdóname redundar, pero sabes que creer en que Cristo derramó su sangre por ti, por mí, es un arma potente contra el maligno, contra el enemigo. Allá Dios lo demostraba cuando el espíritu de muerte pasaba por las calles de los egipcios. Pero en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina diciendo, en el capítulo 12, me refiero al canon de las Escrituras, que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Así que realmente nosotros debemos tener en nuestros corazones la confianza puesta en ese sacrificio día a día, renovar ese sacrificio. Aquel que esté sentado aquí y diga, pastor, yo conocía esa doctrina, ve a ver que Dios te quiere de repente añadir o te quiere reafirmar y recordar que no debemos olvidarnos que a diario debemos poner nuestra confianza en ello. Y aquellos que sé que están aquí y nos visitan o tienen poco tiempo con nosotros en la iglesia, están aprendiendo que esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario, Jesucristo. Hemos sido elegidos por Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo espiritualmente por medio de la fe. Y regresamos donde comenzamos, Primera de Pedro, capítulo 1, pero ahora vamos a leer en el verso 1 y el 2. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuchen esto: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios estaba en ese tiempo, en la iglesia primitiva, había una persecución tremenda. En aquella época, cuando estudias esto y vas al origen de estas escrituras, encuentras que estaba el emperador Nerón, un emperador romano, que estaba ejerciendo autoridad con el imperio romano, invadiendo las tierras de Israel. Y muchos judíos habían creído en Jesucristo en aquellos días, así como Pedro, así como Pablo, así como muchos más de ellos. Habían creído en el Señor y los estaban persiguiendo. Tenían persecución por causa de Jesucristo. Entonces, Dios inspira al apóstol Pedro para escribirles. Y hay dos palabras que debemos allí ponerle mucha atención, y es presciencia. ¿Qué significa presciencia? Es conocer a personas o a eventos y cosas antes de que acontezcan. En el griego es prognosis, ¿ok? Entonces, amplío un poco el significado. Es un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan. Es uno de los atributos divinos de Dios, por el cual le son conocidas las personas y determinados los eventos por adelantado. Se trata de un poder totalmente más allá de la capacidad de comprensión de la mente
humana, la prognosis, ¿ok? Que es la presencia. Y dice, nuestra traducción Reina Valera, dice que según ese conocimiento que Dios tiene, Él había destinado a esos cristianos y también a nosotros para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él habla de gente que en ese tiempo estaba expatriados y estaban dispersos por causa de la persecución que ya les hacía referencia. Pero comenzando la carta y sus palabras, ¿en qué se enfoca? En el verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Y sigue hablando cosas muy tremendas, pero la base, y como él introduce, es nada más y nada menos a través de ese principio de por la fe y la confianza en Dios ser rociados con su sangre. Si no comemos su carne y bebemos su sangre a través de la fe, espiritualmente y emocionalmente hablando, no tenemos vida en nosotros. He aquí lo importante de conocer este tema, los cristianos, y de tener una fe sana en cuanto a este tema. Y en este momento nos vamos a palabra de la primera persona, el propio Cordero, el que se sacrificaría, Jesucristo, en Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Voy a leer lo que aquí escribía en reflexión y luego entonces lo vemos en la Biblia. No solo debemos creer que Él nos cubre ante el pecado y Satanás con su sangre y nos presenta ante el Padre filtrados y lavados a través de su sacrificio y de su sangre, sino también debemos creer que alimentarnos de Cristo, de su carne y de su sangre, esto es, de su vida, de su ejemplo, de sus palabras. Por eso dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha vida. De su ejemplo, de su santidad, alimentarnos de sus sentimientos, de su voluntad, o sea, que la voluntad de Cristo sea nuestro alimento y sea el deseo en nuestros corazones, etcétera, nos dará la vida. Comer su cuerpo y beber su sangre, espiritualmente hablando, nos dará la vida. Juan capítulo 6, verso 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Presten atención a todas las ilustraciones y las enseñanzas que Jesús nos dice allí en este tema, él hablando en primera persona. Vivirá para siempre el que coma de Cristo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? ¿Cómo es que vamos a estar rociándonos con la sangre? Porque lo ven de una manera literal. Y Jesús está haciendo una alegoría para que podamos entender lo espiritual. La fe que tenemos, la confianza en quien la tenemos. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es una afirmación de nuestro Señor bien determinante. Nunca podemos tener en poco ni rechazar
que Jesucristo, su carne y su sangre son nuestro principal alimento. Y miren que Él lo va a explicar allí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto confrontó a los judíos. Quizás hoy confronte a otros que conocían mucho la ley y las escrituras. Los confrontó, que los ofendió. Conozco el contexto y ellos se ofendieron. Dice que él está, sí, lo que pasa es que no lo puedo hacer más largo, pero dice que él comienza a decirle Dios esas palabras. Comienza a decirle esas palabras porque ellos están cavilando. ¿Qué le pasa a este? Y que es el pan que descendió del cielo y que es el pan que envió Dios. Pero es tan determinante en la fe del cristiano que Jesucristo dice: debes aprender a comerme y a beber mi sangre, porque si no, no vas a tener vida eterna en ti. Es determinante. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, verso 56, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En pocas palabras, Jesús está diciendo: yo me alimento del Padre, por eso vivo. Ustedes aliméntense de mí para que también vivan. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Un día quizás como hoy, predicando en la iglesia. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hubo descontento. Hubo un descontento no en cualquier carne frita, no en los incrédulos. Lean y dice: sus discípulos, creyentes de Jesús, tuvieron descontentos porque Jesús estaba hablando de que nos concentráramos en creer que su carne y su sangre es nuestro principal alimento. Que la fe en su carne y en su sangre es nuestro principal alimento. Ustedes me conocen, saben que yo no les estoy mandando a buscar por allí el cuerpo de Cristo literal. Véndeme carne de Cristo para comerme, por ejemplo. Dame sangre de Cristo para beberme. Dije al principio, por la fe, espiritualmente hablando. ¿Ok? Esto es lo que le rompe la cabeza al religioso. Y los judíos dicen: ¿cómo nos puede decir esto? Dura es esta palabra a sus discípulos, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Jesús nos está diciendo que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre espiritualmente. ¿Ok? No literalmente. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, miren lo tremendo que fue esto. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre. Espiritualmente hablando, lo vuelvo a decir. Ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Nuestro principal alimento es Cristo. Debemos comprender que no es un amuleto, eso sí. No es que vamos a estar diciendo a diestra y a siniestra:
Sangre de Cristo, cúbreme con la sangre de Cristo. Y tal, no sé qué. Porque entonces mucha gente lo hace y estamos teniendo en poco la sangre en la cual fuimos santificados. Estamos diciéndolo a la ligera sin ni siquiera pensar lo que significa. Y esto está mal. Haciéndolo de esta forma, esto está mal porque lo estamos tomando como un amuleto. Te lo voy a explicar así, esperando me entiendas. Nosotros no debemos tener ningún amuleto. Pero si lo hace alguien así, como un amuleto de protección, nuestro amuleto debería ser nuestra oración previa a los momentos donde nos vimos en aprieto y tuvimos que decir la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No sé si me explico. Orando antes y diciendo: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí están mis errores. Necesito me perdones. Necesito tengas misericordia de mí y me limpies. Señor, aquí está mi corazón anhelante de tu presencia. Necesito de tu presencia. Cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida diaria, esto es previo, nos estamos preparando para el momento del aprieto. Y cuando llegue el momento del aprieto, no vamos a sacar el amuleto, sangre de Cristo, sino que vamos a decir: yo sé quién me cubre, yo sé quién está conmigo, yo sé quién me defiende. Cristo está conmigo. Por su sacrificio y su sangre derramada en la cruz, Él está conmigo. Entonces, que no lo tomemos nunca como un amuleto, sino como lo que la Biblia lo enseña: la base del nuevo pacto, el pacto eterno. ¿Ok? El precio que Jesús pagó por tu alma y la mía, por tu vida y la mía. No debemos usarla como un amuleto o muletilla, sino como una convicción, con una fe y una confianza en todo nuestro ser de que Él es nuestra vida y Él es nuestro alimento. Una de las oraciones que por 20 y tantos años el Señor me enseñó a hacer cuando voy a ayunar. Cuando voy a ayunar, comenzando el ayuno, le digo: Señor, aquí estoy. Hoy he determinado ayunar, o hemos determinado ayunar cuando lo hago en acuerdo con hermanos. El propósito, Padre, es negarnos. Queremos hoy negarnos para que nos des a comer de ti y a beber de ti. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Necesitamos de tu voluntad en nuestra vida. Necesito golpear mi cuerpo y ejercitarme, Señor, a través de este ayuno. Negarme para que tú me puedas dar del alimento tuyo. Quiero parar el alimento físico por unas horas, dependiéndome de solamente el alimento espiritual, para que tú me dejes a comer y a beber de ti. Yo no sé cuántos se identifican y me entienden. Eso es una oración. Yo no salgo a buscar sangre y la riego, ni salgo a buscar carne diciendo: esa es la carne de Cristo y me la como. Yo estoy creyendo hacer lo que Jesús nos enseñó. Sus palabras son espíritu y son vida. Durante esos ayunos, muchas veces Él nos habla. Y cuando Él nos habla, ahí están las palabras que son espíritu y son vida. Ahí está alimentando. Ahí está el Señor haciéndolo. Nos fortalece totalmente. Pero se dice de manera alegórica o simbólica. ¿Qué es una alegoría? Es una figura, una historia, un relato de algo literal y físico para ayudar al oyente a comprender algo espiritual. Si nosotros notamos, Jesús utilizó en todas sus predicaciones parábolas y alegorías. Y Él les decía, aún hablándole con alegorías y parábolas, no le entendía. Y Él les decía, o nos dice: les he hablado cosas terrenales y no le entendéis. ¿Cómo será si les hablo las espirituales? Entonces, es como una alegoría. No es que nosotros somos una secta y comenzamos a manchar de sangre todo. No, es una alegoría para que entendamos lo espiritual y lo emocional
en mi espíritu, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en convicción. Yo le voy a decir: Señor Jesucristo, aliméntame de ti, límpiame con esa preciosa sangre y dame a comer de ti. Es por eso que así como para poder ingerir el pan, primero tenemos que masticarlo y molerlo con nuestros dientes. Asimismo, Cristo, para poder entrar a nuestro ser interior, fue molido en la cruz. Esto es una alegoría. La Santa Cena. Comemos el pan, que es su cuerpo. Acuérdate cuando lo estás haciendo, tomas el pedacito de pan y te lo tragas de una vez, o primero lo masticas para poderlo tragar. Así como fue molido el pan para poderlo llevar al interior, así Cristo fue molido en la cruz a punta de injurias y golpes. Fue molido en la cruz para poder Él luego venir a nosotros. La explicación física lleva a una explicación espiritual, que es el fin y es la realidad nuestra, el pueblo cristiano. Asimismo, Cristo, para poder entrar a nuestro ser interior, fue molido en la cruz, en el pan, para que pueda caber en Cristo, para podernos quitar el pecado y entonces Él pueda habitar en nosotros. ¿Cuántos van conmigo? Gracias a Dios estoy terminando, iglesia. Perdónenme si me tardé. He orado a Dios y buscado su presencia y su rostro, pidiéndole al Señor que me use para bendecirte, para edificarte. Ok. El vino se toma con la carne, por ejemplo, porque su acidez suaviza la grasa de la carne y el bocado. Además de eso, potencia su sabor. Estoy hablando de una explicación física y literaria. Asimismo, limpia el paladar, facilitando el ingreso de lo ingerido como comida sólida hacia adentro, hacia nuestro interior. ¿Ok? El vino ayuda a digerir la comida. ¿Ok? Ahora vamos a verlo a lo espiritual. Asimismo, la sangre de Jesús nos limpia y la fe puesta en ello nos permite entender, cuando vemos la grandeza de Jesús, su santidad, su pureza, su perfección, frente a nuestras imperfecciones y debilidades, frente a nuestras bajezas. Cuando nosotros vemos que Él es tan hermoso y santo, cuando Pedro le vio y entendió que era Él el que venía caminando sobre las aguas, la Biblia dice que se tiró al agua, se metió, buscó la ropa para ponérsela porque andaba en calzoncillos, porque estaban en alta mar o para allá, fuera de la orilla pescando. Pero cuando vio que era Jesús, dijo: no soy digno de que me vea así. Estoy tratando de explicar, cuando nosotros pensamos en su belleza, en su santidad y en su grandeza, y tratamos de mirarnos a nosotros para ver, decimos: Dios mío, ¿cómo es que puedes vivir conmigo? Siendo Dios, tú un Dios tan santo, tan grande, tan precioso, tan perfecto, ¿cómo puedes habitar en mí? Que yo soy tan imperfecto, que tengo que estarme cuidando porque si no ya estoy pensando mal, que tengo que estarme cuidando porque si no ya estoy molesto con el que se tragó el semáforo. ¿Qué tal? ¿Qué lo otro? Cuando nosotros vemos nuestra imperfección frente a su perfección, nos cuesta tener fe, confianza y asimilar que Jesús puede y quiere vivir dentro de ti, que Jesús puede y quiere andar contigo en todo lo que haces. Nos cuesta. La sangre de Cristo, lo que ella nos limpia y te limpia, nos permite entender que aún con todas aquellas imperfecciones y debilidades que teníamos o que aún tengamos,
Él puede, a través de esa sangre, habitar en nosotros. Nos permite entender que por ser limpiados no solamente suaviza nuestros pecados, sino que los borra totalmente. Y aquí no utilicé la palabra suavizar para decir era un pecado grave y Jesús lo hizo más suave. No. Es para hacer la aplicación de la explicación literal del vino con la carne cuando se cena, cuando un argentino come. Ellos acostumbran a comer carne con vino. ¿Ok? Es por eso que les explicaba, entre otras cosas. Estoy diciendo que suaviza lo amargo que es para nosotros comprender que un Dios tan hermoso y perfecto quiera y ande caminando en nuestras vidas. Si no me vas a levantar la mano ni lo vas a decir en voz alta, quédate con esto dentro de ti para reflexionar. Ya estoy casi terminando. Si pueden venir subiendo los adoradores. Si nos preguntáramos esto frente a Jesús, ¿es verdad que nuestras vidas han mejorado? ¿Es verdad que nuestras vidas han sido perdonadas y santificadas? Pero aún así es verdad que a veces o el enemigo o nuestras conciencias nos hace sentir que no somos dignos de Dios. Nos hace sentir que no somos dignos de que su unción se mueva en nosotros, que se mueva su unción en otros, pastores, santos, tal, pero en mí, que soy un simple mortal. Pero cuando tú miras, en ese momento acuérdate de su sacrificio y su sangre. Recuerda que no es por tu perfección o la mía, sino que es por su sacrificio y su sangre. Cuando miramos eso y recordamos, Padre, gracias porque me miras a través de esa sangre, entonces suavizamos en nuestros corazones poder aceptar que Jesús entra en nuestra vida, que Jesús mora en nuestra vida, que Jesús camina con nosotros. Espero me hayas podido entender lo que estoy tratando de explicar. Pero borra totalmente nuestras faltas y de esta única manera, y resalté la palabra única, de esta única manera Jesús puede habitar en nosotros y con nosotros. Conclusión. Apocalipsis capítulo 1. Comenzamos leyendo en Génesis. Estuvimos haciendo una breve reseña histórica de aquellos tiempos cuando comenzó el Señor a manifestar un propósito de redención a través de un cordero sacrificado y sangre antes de comenzar el mundo, según lo leímos en la carta del apóstol Pedro. Seguimos por los evangelios, Jesús hablando y enseñándonos. Revisamos algunas cartas y aquí estamos en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que es la revelación que Dios le dio a su siervo Juan. Capítulo 1. Y verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escucha esto: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego. O sea, el principio y el fin, dice el Señor.
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 12. Antes de leer allí, llevémonos como fin esa palabra que acabamos de leer, que yo la veo como una carta de amor esperanzador. Tenemos esperanza. El que es, que era y que ha de venir, nos limpió con su sangre. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Cuántos sabes lo que eso significa? ¿Sabes que tú puedes ser usada y usado por Dios para bendecir en esta tierra? Y que Él, a través de ese sacrificio, te ha convertido en el templo y en la morada de su Espíritu Santo. Que tu vida, aun cuando te ves imperfecto o imperfecta, si pones tu confianza en Él, en su sacrificio y en su sangre, puede ser usada por Él para impartir vida a muchos otros, comenzando por tu casa. Y me da miedo, coloquialmente hablando, me da miedo decir, pero allí dice su palabra, que nos hizo a través de su sangre reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es hermoso, ¿verdad que sí? Unos mayores, otros más jóvenes, yo no estoy tan joven ya, quizás. Pero todos, por la sangre de Jesucristo, hechos sacerdotes para Dios su Padre. ¿Verdad que sí? Apocalipsis capítulo 12 y verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La Biblia le dice a Satanás, Dios le dice a Satanás, el acusador, pueblo cristiano. Tú y yo no hemos sido llamados a acusar y a señalar. Tú y yo hemos sido llamados a edificar y a salvar. Hemos sido llamados a darle la mano al que consideramos está caído. Hemos sido llamados a darle palabra de aliento. Nosotros también estábamos caídos. Tú también estabas caído. Estábamos en un lugar deprimente cuando Cristo llegó a tu vida y a la mía. Y Cristo no llegó a señalarnos, Cristo llegó a darnos un abrazo, a extendernos la mano y a decir: ven, te amo, di mi vida, derramé mi sangre por ti para perdonarte y darte una vida que valga la pena, pero especialmente una vida eterna. El acusador es el puesto del enemigo, y por acusador y rebelde fue echado de la presencia de Dios, donde estamos leyendo. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿A quién acusa? A los hermanos cristianos, tomando esto y lo otro para acusar. No, tenemos que acusar es al pecado con la palabra. A eso es lo que tenemos que acusar. Y tenemos que predicarle salvación a las almas. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Buena noticia, pueblo de Dios, que crees en el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué le hemos vencido al enemigo? Dios ya lo anunciaba a través de Moisés y los primogénitos en Egipto. Mientras los egipcios lloraban amargamente, los israelitas celebraban salvación. Sus casas habían sido pasadas por alto. Esto es la Pascua. A través de la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido pasados por alto, y el enemigo, el acusador, no tiene
asidero legal, espiritualmente hablando, para venir contra nosotros. Cuando Satanás quiere venir contra nosotros, se encuentra con que tu corazón y el mío está confiado en que Jesucristo nos perdonó. Por eso dice en Colosenses que derribó a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es, prefirieron su vida con Cristo que su vida en el pecado. Prefirieron que sus vidas tuviesen un buen testimonio a que sus vidas tuvieran un mal testimonio en el pecado. Pero ¿cuál fue la base? La sangre del Cordero. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Porque nunca hubiésemos obtenido eterna redención y perdón. Por lo tanto, nunca hubiésemos accedido a esta vida tan hermosa desde que te conocemos. Nunca hubiésemos estado ni cerca de ministerios tuyos que son tan preciosos servirte. Es un privilegio tan grande. Nunca hubiésemos tenido esperanza de ser renovados y perdonados si no hubiese sido por tu sacrificio y por tu sangre derramada. Hoy, como nos los enseñaste, en memoria de ti, lo aprendemos, lo estudiamos en tu Biblia y lo enseñamos. Y en memoria de ti, realizamos el ejercicio de la Santa Cena, creyendo que ese pedacito de pan representa simbólicamente tu cuerpo molido por nuestros pecados en la cruz, y que ese poquito de vino representa y simboliza tu sangre derramada en esa cruz, para hoy, cuando confiamos en ello, poder ser lavados y limpiados, y pueda tu presencia ingresar a lo más íntimo de nuestro ser. Pido que perdones a tu pueblo. Pido que perdones todos nuestros pecados. Pido que nos laves con esa preciosa sangre que tiene el poder de redimirnos, de quitar las manchas de nuestras vestiduras espirituales, de hacernos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu conocimiento. Te doy gracias, Dios mío bendito, por la salvación tan grande que en Jesucristo nos has dado, y te doy toda la gloria a ti. Amén y amén.